Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este es un programa especial de Código Abierto, su programa de telecomunicaciones y TIC. No estamos en esta oportunidad con nuestro invitado habitual, Carlos Guamán, que va junto conmigo a entrevistar al viceministro. Vamos a entrevistar al viceministro de Comunicaciones, a Raúl Pérez Reyes. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos a ambos. Bueno, la idea de esta entrevista, de esta conversación, es conversar entre los tres sobre la aprobación del proyecto de banda ancha, ¿no? Esta es una gran noticia para todos los peruanos, es una gran noticia para el sector, y la idea es ver qué implicancias tiene esto para la estructura de mercado, para las personas, para las pymes en general, para todo el desarrollo, ¿no? Sí. No sé cómo plantearíamos el tema, Carlos. ¿Qué justamente siendo que el objetivo central de esta ley es contribuir con fortalecer el desarrollo del mercado, sabiendo que las políticas públicas del sector están orientadas a cobertura y competencia vinculadas con desarrollo, conceptos que además están citados al inicio de esta ley. ¿Qué beneficios podría un usuario de a pie esperar de esta ley en su beneficio y en qué horizonte temporal, qué tan pronto? Bueno, hay una cosa importante que tomar en cuenta, ¿no? El desarrollo futuro de las telecomunicaciones, no solo en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, creo que se puede mirar en tiempo presente para traer un poco, o sea, podemos traer el futuro al presente si vemos lo que está pasando probablemente en Corea. Corea es un buen reflejo de lo que va a ser el futuro para el resto del mundo los siguientes 5 o 10 años. Y Corea, por ejemplo, tiene, para solo darles un dato, ¿no? Han comenzado el tráfico de datos a aumentar a velocidades muy importantes. Solamente en los últimos 2 años, el tráfico de datos, o sea, Internet, se ha multiplicado 44 veces. No 44%. 3 años. 2 años. De forma exponencial. O sea, no es 44%, es 44 veces. O sea, 4.000, 5.000%. Sí, es una barbaridad. Entonces, claro, obviamente eso lo que está reflejando es todo el tema del desarrollo de smartphones, su reducción de precios, integración de los dongles, los USB de conexión a internet móvil, las tabletas que cada vez son más masivas en sus distintos formatos. Entonces, la verdad, el mundo del futuro es un mundo con una gran necesidad de transporte de datos. Ya no tanto para voz, la voz es un... También es un dato, o sea, está convergente. Claro, me decía alguien en la industria, hace poco, me decía una cosa muy graciosa, y es, hasta hace muy pocos años, el Internet era valor añadido a las redes de telefonía de voz, vamos a decir, ¿no? Y ahora va a pasar exactamente al revés, es decir, la telefonía de voz va a ser un valor añadido a las redes de transporte de datos. Entonces, ¿qué ocurre? En esa línea, está claro que el futuro es un futuro de transporte de datos. O sea, es como si supiéramos hoy día que lo que viene en los siguientes 5 años son automóviles que requieren una mayor velocidad y que por lo tanto también se requiere un mayor número de carriles por cada calle, ¿no? Hoy día todos pensamos en calles de 2 o 3 carriles y que la tecnología nos dijera, ¿sabes qué? El futuro del desplazamiento físico va a implicar que tengamos 10 carriles por calle. Entonces, si ya lo sabemos, que es lo que sabemos hoy día, que se va a requerir gran capacidad de transporte de datos, entonces lo que tenemos que hacer es ir adaptándonos a ese proceso. La construcción de la red dorsal no es una propuesta para ahora. O sea, no es que en este momento va a resolver el problema, del Perú. No, la verdad. Exacto. Es un proceso. Porque tampoco se trata de tener solamente equipos y fierros y cables conectados si no hay servicios, si no hay aplicaciones que corran sobre ella. Quizás hablemos luego de un momento de ese tema, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, la red dorsal lo que está haciendo es poniendo un poco como estrategia de desarrollo del país en el sector de telecomunicaciones el tema del transporte. Es decir, necesitamos asegurar capacidad de transporte a nivel nacional, cuando menos en las 195 capitales de provincia, para que el ciudadano de a pie, de aquí a 5 años, pueda estar tranquilo y recibir un correo electrónico con un attachment, con un archivo adjunto grande, y no tenga que esperar, como le pasa hoy día a un ciudadano de Iquitos, 1 hora para bajarse ese correo, por ejemplo. O sea, probablemente el paradigma perfecto de lo que no queremos que ocurra es Iquitos. Es una ciudad que es el 4.º destino turístico del país, la ciudad amazónica más importante del país,
una ciudad además de bonita, atractivo turístico, un gran desarrollo y un potencial desarrollo económico, y sin embargo tiene un internet satelital que no por culpa de los operadores, sino porque no se ha hecho nada por resolver este tema, es la verdad, se vienen en condiciones que son deplorables. Entonces, claro, necesitamos llevar banda ancha de verdad. Eso no es banda ancha, eso es banda angosta, literalmente banda angosta. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene ciudades como Iquitos donde el concepto de comercio electrónico, la integración de Iquitos al mundo de cara al internet, a la venta de servicios, está limitada a eso. O sea, si los proveedores de Iquitos tienen sus servidores alojados en Iquitos, no los va a ver nadie. Y bajar un video en un smartphone en Iquitos es algo impensable. No, a nadie se le puede ocurrir. Si enviar un correo ya es una hazaña. O sea, claro. Entonces, eso obviamente plantea retos muy importantes porque tenemos que estar preparados para esa infraestructura de transporte. Ahora viene el tema. Pero en teoría, el sector de las telecomunicaciones en el Perú se desarrolla en el marco competitivo y nosotros estamos convencidos de que así tiene que ser. Ese es el derrotero, ¿no? Un mercado de telecomunicaciones competitivo, donde el tráfico de datos va a marcar la pauta, no es lo que vemos un poco en el horizonte. Y competitivo, perdón, significando mejores servicios, mejores precios. Primero, más empresas. Segundo, mejor calidad de servicios ofrecidos, llámese mejor overbooking, mayores velocidades, mayores capacidades de bajada de información, ¿no? El del download, y también significa menores precios. O sea, yo creo que esa es la competencia que todos queremos. La verdad, si uno compara el precio de un megabit por segundo en una relación 1 a 1, es decir, sin overbooking, y vemos que ha venido pasando en los últimos 10 años, la reducción de precios ha sido importante. Aunque todavía estamos bastante por encima de la región. Claro, En la región. me refiero en los hubs, en los hubs de las salidas de los cables de fibra submarina. Claro. Cuando miras a esos niveles, Totalmente. o sea, tú ves ahí una reducción impresionante de precios de 10 años para acá. Y además con capacidades que hoy día te pueden dar que antes no te daban, ¿no? O sea, estamos hablando de lambdas ya de 400 megabits por segundo, hasta gigas, ¿ah? Gigas. Perdón, 400 gigabits. Claro, sí. 400 gigabits por segundo. Y hasta hace un año hablábamos de 2.5 gigabits. O sea, estamos hablando de crecimientos de 200 veces, o sea, en 2 años. O sea, en capacidades de transporte ya a nivel de los equipos ópticos, ¿sabes? Sí. De la fibra. Entonces, el tema es que el Perú sí necesita prepararse para ese proceso. Y claro, el mercado ha ido haciendo este proceso básicamente a través de lo que el mercado mejor sabe hacer, que es operar donde hay rentabilidad. Y es difícil que le podamos pedir a una empresa privada que invierta donde no es rentable. Su lógica es justamente invertir, porque lo que buscan sus accionistas cuando invierten es esperan un retorno razonable de esa inversión, a una tasa razonable, en un plazo razonable. Y entonces, claro, si yo voy a invertir en un sitio en el que no hay demanda, o la demanda es muy pequeña, o con una disposición a pagar muy baja, no voy a invertir. Mejor no voy. Exacto. O sea, es racional que un inversionista privado opere así. La verdad, en cualquier parte. No importa la nacionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro diagnóstico es que hay un grupo importante de capitales de provincia, ni siquiera hablo de distritos, sino de provincia, en el que por el número de distritos o por el nivel de pobreza, medido en términos de los quintiles de pobreza del INEI, la verdad va a ser difícil que llegue un operador sin digamos, el subsidio del Estado. O sea, ahí va a ser difícil que eso ocurra. Hay otro grupo, que es el grupo donde probablemente sí hay un espacio para que el mercado lo resuelva, pero lo va a resolver con una sola empresa. Sí, donde lo que vamos a ver, en el mejor de los casos, es uno. Entonces, claro, la gran preocupación que tenemos en el Ministerio es, ¿y qué ocurre si... bueno, está un grupo a los que no van a llegar. Entonces, ahí está claro que intervenimos. Pero también está claro que en el espacio donde va a haber un solo operador, el resultado va a ser el que va a ser. Cualquier monopolio, lo que hace cuando tienes un cierto monopolio es poner precios altos. Es su negocio. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado, obviamente, es decir, ok, yo quiero más bien generar un entorno competitivo, porque si permitimos que haya monopolios a esos niveles en las ciudades, que siendo pobres podría tener espacio la entrada de un operador privado, va a haber uno solo. Entonces, lo que necesitamos ahí es asegurarnos que las condiciones sean competitivas. Y donde no haya la decisión de entrada de un operador privado, el Estado será el que lo haga. Una cosa importante es que en este segundo grupo de ciudades, que es donde podría haber espacio para uno, está además mirado a lo largo del tiempo. Y entonces, claro, estamos probablemente pensando que eso va a ocurrir en los siguientes 10 años. Y entonces, como me decía alguien muy bien, la situación del Perú, si espera que esto ocurra de aquí a 10 años, va a ser totalmente distinta de la si adelantamos este proceso y lo traemos ahora, al presente.
porque obviamente va a cambiar tanto el patrón de desarrollo ahora, si lo hacemos, si invertimos recursos ahora, que cuando pensemos en 10 años en lograr esto vía el mercado, la inversión privada, digamos, sin ningún tipo de subsidio estatal, lo que va a ocurrir es que vamos a tener a un país que va a seguir en la cola de la región en Internet. Somos el país de los 7 primeros países, de los 7 países más grandes de la región. Digamos, hemos crecido y estamos en un grupo de América Latina distinto a lo que estamos, y que queremos mantenernos ahí. Bueno, en ese grupo estamos en el último lugar en penetración de Internet. Con 4% o 5% incluyendo móvil versus más de 10 en Chile. Y a mí me interesa traer esto junto con uno de los problemas que me parece más cruciales que estamos viviendo actualmente en la escena nacional, que es el problema de la relación entre el Perú y las provincias, la inclusión social y la necesidad de infraestructura que articule y que haya posibilidades de generar desarrollo al interior del país de manera contundente y competitiva. ¿No? Si no se hiciera, o sea, si se pierden esos 10 años tejiendo una red, ¿qué consecuencias trae para el proyecto de inclusión? Yo creo que no solamente para el proyecto de inclusión, sino para el país. O sea, en términos de desarrollo económico, nosotros no hemos hecho la ruta que han hecho otros países de tener primero una industria pesada, luego desarrollar una industria de bienes de capital, y luego una industria, digamos, de desarrollos científicos, ¿no? De investigación y desarrollo, que es un poco la historia, quizás de alguna forma, de Corea del Sur, algo la historia de China, o la historia americana, inglesa. Nosotros no hemos hecho esa senda de desarrollo, más bien estamos haciendo un salto de alguna forma, o intentamos hacer un salto en el que obviamente el componente de investigación y desarrollo tecnológico son importantísimos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros esperamos a que esto se resuelva en el marco de la inversión privada en un lapso de 10 años, la verdad vamos a perder competitividad todo este tiempo. Y lo que hoy día estamos tratando de hacer, que es darle valor agregado a nuestros productos, nuestras materias primas, pues lo vamos a perder. En 10 años, muchas de las materias primas que hoy día existen van a tener menos valor de lo que tienen hoy día. Hoy día creció muchos commodities por el efecto de la demanda de China, pero eso no va a ser así los siguientes 10 años. Y entonces lo que está claro es que como país tenemos que nuestra estrategia es comenzar ahora a darle valor a los bienes que producimos desde el punto de vista del comercio internacional. Y en ese entorno, si no tenemos una industria de TIC desarrollada, bien montada, con centros de almacenamiento de datos, con apps, con programadores, con analistas, con gente que hace aplicaciones comerciales para todo tipo de negocio, pues la verdad vamos a seguir siendo simples exportadores de materias primas. Entonces, va a ser difícil que pasemos a integrar la materia prima al nivel de convertir una industria pesada de la materia prima, luego una industria tecnológica de la materia prima. La verdad podemos dar el salto. Entonces, en esa línea, demos un segundo nada más, es importante el tema de la red dorsal, porque va a permitir justamente traer al presente eso, pero traer al presente ¿para quién? Primero para el ciudadano, que va a poder tener ahora un internet más rápido, en su casa, en su teléfono celular, en su dongle, en su internet móvil, para la pyme, que requiere vender sus productos y que tiene que tener una pequeña red local dentro de su negocio, para, por ejemplo, sus 4 o 5 trabajadores puedan recibir órdenes y pedidos de compra de clientes que compran a través de la web. O una aplicación en la nube. O una aplicación en la nube, o vender, por ejemplo, almacenamientos de datos. O tener una conferencia telefónica vía Skype con un proveedor europeo. Exactamente. ¿No es cierto? Sin todos esos problemas de conexión en la red que nos sale siempre. O sea, es una tragedia que cualquier persona que se comunica, por ejemplo, vía Skype o alguna de estos software de videollamadas, cuando yo he visto comunicaciones dentro, por ejemplo, de Estados Unidos, y no surgen estos problemas que tenemos acá. Siempre que hay comunicaciones con el Perú, aparece el problema de problemas con la velocidad de la comunicación, porque tenemos todavía un problema serio de velocidad que tenemos que resolver. Y entonces, la red dorsal lo que está haciendo es poniendo el primer paso para asegurar que el sector no se mantenga en este atraso que ya tiene, y que más bien recuperemos algo de lo que hemos perdido. Y esto es una cosa que es importante, porque no hay que solo mirar la red dorsal, porque la red dorsal sola, nuevamente, como decía hace un momento, es fierro, es cables, es equipos, cemento, fierro, ¿no? Lo que necesitamos es que la red dorsal forme parte de una estrategia que luego viene, que es telemedicina, teleeducación, aplicativos, tener, por ejemplo, estamos pensando en hacer concursos, por ejemplo, para estudiantes universitarios de aplicaciones móviles en Android, en mobile, ¿cómo se llama? Para iPhone. O sea, es una cosa que tenemos que comenzar a pensar como país
Tenemos que comenzar a cambiar el switch, o sea... No, que es algo que conversábamos con Carlos hace casi un año cuando empezaba a discutir de ese tema, que es la clave para poder acercar al Estado al ciudadano. Es decir, lo que tú decías es que para que el ciudadano de Cajamarca sienta de que efectivamente digamos, el Ministerio de Salud le llega con una calidad de salud distinta, lo mismo que el de Iquitos o el de Cusco, que el de Lima, ¿no es cierto? Y una educación de otra calidad, etcétera. Y para eso, señor viceministro, la red dorsal nacional, ya que usted menciona aquello de donde no llega un privado, entonces ahí está. Donde pueda llegar un privado, ahí la red dorsal, ¿va a estar o no va a estar? Claro, en principio la idea es que es una inversión complementaria. Es decir, donde están las redes, los privados actualmente, la red dorsal no va a estar... La norma alude al término subsidiaria. Exactamente, que es un principio que está en la Constitución básicamente, que hace alusión a que el Estado tiene un rol subsidiario, en la medida que el Estado no va a duplicar la inversión que ha hecho el privado. A menos que por una ley disponga que por interés nacional sí tenga presencia. Bueno, la verdad, en la misma ley, si usted lee en el artículo 3, se declara en necesidad pública e interés nacional la red dorsal. Pero también tenemos claro que no tendría sentido desperdiciar recursos para duplicar la infraestructura de red si es que esta opera de forma competitiva. La verdad, si está operando de forma competitiva, no tendríamos por qué intervenir. O sea, un solo operador no sería competitivo en realidad. Probablemente ahí estemos pensando que probablemente el operador de la red dorsal tenga que entrar ahí, porque si no hay certeza de que vaya a entrar uno más, pues lo que va a pasar es que estamos configurando monopolios. Y justamente lo que tiene que hacer el Estado, cumpliendo también una obligación, es evitar la formación de monopolios, ¿no? Y en ese sentido, la existencia ya no de uno, sino de dos